Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Yo pensaba ver esta temporada de invierno-primavera como telenovela El regreso de Betty la Fea y parece que la telenovela norteamericana de quién será el próximo presidente es la más entretenida. Bueno, hay que recordar que también los norteamericanos tienen historia de las telenovelas, tienen la telenovela más larga, de más larga duración en toda la historia de las telenovelas, siendo siempre la más exitosa las telenovelas latinoamericanas, ¿cierto? Betty la Fea es colombiana, principalmente las mexicanas y venezolanas que la llevaban en su tiempo las argentinas. Pero es una telenovela, esto de la elección norteamericana. Yo tengo por costumbre, desde hace muchos años, desde que llegó el cable a mi casa, el siglo pasado, de ver las convenciones demócratas y republicanos, porque siempre pasaba algo, ¿cierto? Siempre pasaba algo. Pero desde que sucedió el atentado a Donald Trump, todo se enredó, sumado sí a que con anterioridad estaban estos eventos donde participaba el presidente actual, Joe Biden, y tenía estas pérdidas de memoria que hacían especular que no estaba en condiciones de poder competir contra Donald Trump. Y Donald Trump, por su parte, tenía todos los procesos judiciales que les conocemos. Pero hoy salió un Twitter donde Joe Biden señaló que no iba a continuar en carrera presidencial y comenzaron las especulaciones, que es lo que vamos a ver ahora, de quién va a enfrentar por parte de los demócratas a Donald Trump. Uno dirá, oye, pero tu canal es de reacciones latinoamericanas. Sí, pero lo que quiero que pensemos un poquito es a quién o qué partido, en este caso, si los demócratas o los republicanos, son los más convenientes para las alianzas que podamos tener los diferentes partidos y países en Latinoamérica, ¿cierto? Aquí, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que estén los republicanos o estén los demócratas? Pensando en las alianzas económicas, ¿cierto? Las restricciones que ponen a veces. El discurso de Donald Trump hablaba de restringir mucho su producción, aumentar la producción de petróleo, dio un ataque muy duro a México y lo que ya hemos visto en otros videos con respecto al traslado de empresas americanas desde China a México o las mismas empresas chinas a México para poder ingresar a Estados Unidos y ver también qué va a suceder con los demócratas y su estrategia de alianzas con Latinoamérica. Entonces, la reacción de hoy día es, ¿quién va a enfrentar a Donald Trump? Veamos. Oye, hay que entender que estas son reacciones, ¿eh? Yo no soy analista político, me he sorprendido sea de que he escuchado a mucha gente haciendo unos comentarios y después aparecen personas que realmente son expertos diciendo no es que no puede ser por esto. O efectivamente contando la trayectoria que nosotros nos seguimos habitualmente de cada uno de los personajes de esta telenovela que es la elección presidencial en Estados Unidos. Por ejemplo, yo estaba viendo en el diario La Tercera de Chile la trayectoria de Joe Biden. Yo el primer recuerdo que tengo de Joe Biden es efectivamente ser el acompañante de Obama como vicepresidente. Yo no sé si alguno de ustedes tiene en su mente cuál fue el primer presidente norteamericano que recuerda. Como yo era muy niño, para mí el primer presidente fue Jimmy Carter y yo creí que Jimmy Carter era el único presidente de Estados Unidos. Después ya más mayor supe que habían otros. Es como el impacto que produjo en mis padres y en los familiares de esa época, mis tíos o mis tías principalmente, Kennedy, ¿cierto? Y como algunos en otros países tuvieron influjo y impacto de otros presidentes. Hay que pensar, por ejemplo, Panamá, ¿cierto? Con todo lo que ellos estuvieron vinculados con el desarrollo del canal tanto en la época que se construyó como cuando obtuvieron la autonomía del canal que efectivamente produjo un relacionamiento distinto de Centroamérica con Estados Unidos. Y nosotros, ¿para qué decir? Con toda la experiencia que tuvimos en los países latinoamericanos con la intervención norteamericana en distintos periodos. Y ahí va el influjo de cada uno de estos presidentes. Entonces, veamos un poquito, miren, en la tercera habla de quién es Joe Biden, porque hay imágenes que yo no recordaba unos bailes que había hecho al principio con Obama, pero veamos lo que hay, miren. Recuerden que aquí están las fotos, ¿cierto? Donde aparecen la gente que fue a agradecer porque era un patriota el haber reconocido que no podía continuar. Y aquí está la imagen que yo creo que todos habíamos visto que fue cuando el 23 de agosto del 2008 fue presentado como candidato a vicepresidente, era senador en ese momento, a acompañar a Obama. Habla de que fue... Yo no sabía que él había sido uno de los senadores más jóvenes. ¿Eh? Acá dice que el 7 de noviembre de 1972, a los 29 años, se convirtió en uno de los senadores más jóvenes de la historia del Congreso norteamericano tras retomar una diferencia de 30 puntos que indicaban los sondeos. ¿Mm? O sea, fue muy jovencito. ¿Eh? Y dicen que se labró la fama de
Amtrak yo en una alusión a las compañías de trenes estadounidenses, ¿cierto? Porque en ese tiempo lo llevarían las compañías de trenes, ¿cierto? Con esto de la locomotora. Aquí hubo un candidato también que se denominaba la locomotora. Después vuelve a ganar y aquí hay una foto. Y yo decía, bueno, ¿qué conflicto esto? Esto fue en Bosnia, ¿cierto? El senador entonces Joe Biden habla con los periodistas frente a un vehículo blindado de transporte de personal danés de la ONU en el aeropuerto de Sarajevo, Bosnia, en 1993. ¿Cierto? Claro, ahí tenía su trayectoria como senador. Después en Irak, y aquí ya está cuando asume el 2015, parecía que iba a lanzar su candidatura para suceder a Barack Obama, pero la desgracia le tenía preparada una sorpresa. Su hijo Bill, veterano de Irak, fiscal general de Delaware y estrella política ascendente, murió de un cáncer cerebral a los 45 años. ¿Cierto? Que le dicen que lo golpeó mucho esa situación. Y en este ciclo dicen que ha tenido, como dice aquí mismo, luces y sombras. Nombró a Kamala Harris la primera vicepresidenta negra y de ascendencia asiática y propuso la primera jueza negra de la Corte Suprema. También promulgó la ley de matrimonio homosexual y el desempleo está por debajo del 4%, la inflación un 3,3% y los salarios reales han aumentado. Eso es lo que indica por lo menos el diario La Tercera. Entonces, claro, tenía su trayectoria. Y no sé si les pasa a ustedes, porque tenemos bastante conocimiento de cómo funciona el sistema legislativo norteamericano y el poder que tienen efectivamente los senadores, más que los otros representantes. Y la importancia, de hecho, da la impresión que todos los candidatos presidenciales de Estados Unidos surgen desde el Senado, ¿cierto? Como en algunos países surgen, por ejemplo, de las universidades, de los gobiernos locales, ¿cierto? O los gobiernos provinciales. O a veces de las capitales. Siempre me acuerdo de que el alcalde de París siempre se proyectaba como el presidente, ¿cierto? Entonces, tenemos un poquito de desconocimiento de qué pasa acá. Pero veamos quiénes son los posibles competidores de Trump, para que estemos un poquito atentos cuando escuchemos. Yo hay algunos nombres que no había escuchado, ¿cierto? Hemos escuchado principalmente algunos que están vinculados con Michelle Obama. Yo había escuchado a Hillary Clinton y a la vicepresidenta, ¿cierto? Veamos cómo está desarrollado esto. Y a propósito, hay más candidatos presidenciales en Estados Unidos. Bueno, hay más candidatos presidenciales, porque uno habla mucho del bipartidismo, porque hay dos partidos muy fuertes, los republicanos y los demócratas, pero hay otros candidatos también. Entonces, miren, el de New York Times nos muestra quiénes son los candidatos actuales, que están a firme, y quiénes se fueron yendo, ¿no? Y yo no sabía que se habían ido algunos, entiendo que fueron por las nominaciones, ¿cierto? De los demócratas cuando fue nominado Biden, renunciaron y efectivamente los candidatos que iban a competir con Trump se fueron descolgando uno tras uno. Veamos quiénes están. Miren, aquí dice The New York Times, estos son los aspirantes a las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, Kamala Harris, ellos dicen que va a ser ella, los republicanos Donald Trump, independiente de otros partidos, Robert F. Kennedy Jr., que entiendo que es el sobrino de FK, Cornel West y Jill Stein, no lo había escuchado, y Chase Oliver. Y todo esto se retiraron. Binkley, lo había escuchado, Burgund, por los colorcitos lo diferenciamos, ¿cierto? Los celestes son los que corresponden a los demócratas y los que están como rojo republicano. Conocía, por ejemplo, está Burgund, Chris, DeSantis, sonaba mucho DeSantis, Howard Hawkinson, Haley, y aquí hay algunos, ¿cierto? Que no se ubicaban regularmente. Entonces ahí se están produciendo. Y los que no se postularon, Larry Hogan, ¿ya? Y ahí hay una nómina. Son bastantes, ¿eh? No recordaba yo que pudieran ser tantos los representantes que se estaban presentando. Y además que hay 4. No sé cuál será la intencionalidad de los que se presentan. Uno podría suponer que Kennedy tiene un respaldo y quizás una figuración, y podría suceder de que tenga una incursión en el independiente en alguno de los partidos tradicionales, no sabemos, siempre puede suceder, o que efectivamente esté apostando a colocar su nombre para ir de alcalde en algún lugar o de ir de candidato a senador en otra parte. ¿Cierto? Como sucede acá, ¿cierto? Hay algunos que van sabiendo que van a perder, pero van a quedar en algún cargo. Veamos entonces cuáles son las especulaciones respecto a quién serían los reemplazantes de Biden. La BBC en esta telenovela dice quiénes podrían enfrentarse a Kamala Harris por la candidatura demócrata a la presidencia. Ya Biden señaló en un Twitter que respaldaba a su vicepresidenta para que fuera candidato, pero Obama no se pronunció y varios no se pronunciaron. Por ahí hubo un ministro que tuiteó algo respaldando el gesto que había hecho el presidente, pero no se pronunció. Dicen que hay conflictos internos, como en toda la política, ¿cierto? Y uno no maneja también eso, que las trayectorias.
Es decir, que si hubo alguna competencia entre algunos, si hubo cambio de lealtades, si alguno creía que merecía estar en el puesto de vicepresidente y la perdió o perdió su cupo debido a esto. Entonces, en este texto de bbc.com, veamos quiénes son los que podrían enfrentarse, partiendo por la vicepresidenta Kamala Harris. Miren, aparecen aquí Gavin Newsom, Gretchen Whitmer y Pete Buttigieg. Fueron señalados como algunos de los favoritos para disputar la nominación demócrata a Kamala Harris. Lo que pasa es que hablan de que efectivamente, como ya se nominó a la carrera presidencial a Biden, lo que tienen que hacer es una nueva convención, pero abierta, es decir, que pueda postularse el que quiera y volver a votar, ¿cierto? Y por lo tanto, a pesar de que el presidente Biden anunció, como dice aquí, quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año, tiene que ganar internamente. ¿Sí? Y por lo tanto, la decisión lo van a tomar quienes, los delegados. Y ahí está Kamala Harris, ¿cierto? Forma la candidatura de reelección. Como vicepresidenta se convirtió en el rostro de la campaña del gobierno para proteger el derecho al aborto después que la Corte Suprema anulara la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade, que daba garantía al aborto en todo el país. Harris ha demostrado ser una leal aliada del presidente. ¿Cierto? Lo defendió harto. Yo no sé si a ustedes les sonaba, pero cuando ya empezaron a hablar, oye, todos vamos a decir que sabíamos que íbamos a renunciar, pero era como los directores técnicos de equipos de fútbol, ¿cierto? Que el deporte más importante en Latinoamérica, junto con el béisbol en Centroamérica y en otros países. Pero desde el mundo del fútbol, cuando le va mal a un seleccionado o a un director técnico en algún equipo, y sale el presidente diciendo, cuenta con todo nuestro respaldo, lo echan. Y aquí cuando salía la vicepresidencia y todos diciendo, lo respaldamos, uno decía, no, se va a ir el caballero, si uno lo ve que no está bien, ¿por qué le piden esto? Será su círculo interno, serán los poderes tras de esto, los donantes, porque acuérdense que se expresa de otra manera el apoyo, ¿cierto? Van midiéndolo por la cantidad de dinero que reciben de las donaciones. Se cuestionaba mucho ahora qué iba a pasar con Elon Musk después de las declaraciones de Trump, si iba a seguir aportando esos 45 millones de dólares, creo que le iba poniendo mes a mes a la campaña de Trump. Sigamos viendo quién más aparece. Y ahí me cuentan si ustedes habían escuchado alguno. Bueno, entonces tenemos que Kamala. Pero después está la gobernadora de Michigan, que es Gretchen Whitmer. Nunca la había escuchado. Dicen que ha sido la gobernadora de Michigan durante 2 periodos, es una demócrata de la región del Medio Oeste con gran popularidad y muchos analistas políticos especulan con que se presentará en elecciones presidenciales el 2028. ¿Ya? En el pasado ha hecho campaña por Biden y no se ha mostrado tímida sobre sus aspiraciones. Declaró al diario The New York Times que quiere ver una presidenta de la generación X en el 2028, pero no llegó a sugerir que ella podría ser. Mira, vea. Y tenemos a Gavin Newsom, que sí le apareció harto porque el gobernador de California, y entiendo que California es el estado más grande en función de electores. Como gobernador de California, Gavin Newsom es uno de los más fervientes defensores del gobierno de Biden. Aparece con frecuencia en las cadenas de noticias elogiando al presidente. Pero Newsom tiene sus propias ambiciones políticas. A menudo se le menciona como posible candidato para el 2028. Todos iban a ir el 2028. Pero muchos expertos demócratas dicen ahora que podría ser el sustituto del actual presidente. En los últimos años Newsom se ha dado a conocer a nivel nacional como uno de los principales mensajeros del partido en los medios de comunicación conservadores, así como un esperado debate con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. Estaban ahí los dos en disputa. Fue uno de los principales portavoces demócratas tras el mal debate de Biden en Atlanta, y aquí esquivó varias preguntas de la prensa sobre si sustituiría a Biden. Este mes viajó a Washington para asistir a una reunión con Biden y otro importante gobernador demócrata, donde dicen que le estaban pidiendo que se fuera, y en un acto de campaña en Michigan. Entonces dicen que él podría ser, tal vez se está especulando que podría ser vicepresidente, porque parece que la vicepresidenta actual va a mantener su cupo y van a buscar el compañero de fórmula. Y el compañero de fórmula tiene que ser alguien, recuerden que está Kamala Harris, la vicepresidenta, que produzca la posibilidad de que llegue a otro mundo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a una afrodescendiente, ¿cierto? Que es Kamala Harris, que es vicepresidente, que tendría el apoyo que tendría Biden, pero falta alguien del otro mundo, ¿cierto? De las otras familias poderosas dentro de los demócratas. Oye, que esta telenovela falta que se pierda la guagua, alguien que es ciego, ¿cierto? Aparezca un hijo. Oye, con esto de las telenovelas turcas ahora todo se enreda más, porque antes era como, uno siempre sabía de que se perdía un niño, después, o era niña, se enamoraba del que no era su hermano o era su hermano.
Y esto está como en las mismas. Sigamos viendo qué otros datos hay con respecto a esto. Bueno, y tenemos también, ya vimos a Pete Buttigieg, secretario de Transporte. No lo había escuchado nunca. No es ningún secreto que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, ha tenido aspiraciones presidenciales. Se presentó a las elecciones presidenciales de 2020, donde no logró suficiente apoyo para las candidaturas, pero a menudo se le considera uno de los mejores comunicadores del gobierno de Biden. Ha gestionado varias crisis durante una de su etapa como secretario de Transporte. Ayudó a supervisar la respuesta del gobierno al descarrilamiento del tren de East Palestine en Ohio. ¡Ah, sí, me acuerdo! El colapso del puente de Baltimore, este fue el barco que pasó, y la crisis de programación de vuelos de Sunday Island el 2022. Uy, la crisis que pasó hace poquito. En todo caso, este domingo aseguró en un mensaje en X que hará todo lo que pueda para ayudar a Kamala Harris a que sea reelegida. Y después está Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha registrado altos índices de aprobación y fue elegido en 2022 en un estado bisagra que Trump ganó por un estrecho margen en el 2016. J. Robert Pritzker, gobernador de Illinois, no lo había visto en ningún lado. Dicen que conoció como J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois ha aumentado su popularidad en los últimos años con una crítica abierta a Trump y la defensa de Biden. El multimillonario empresario heredero de la cadena hotelera Hyatt, mira, ve, fíjense. Oye, eso también importa harto, quiénes son los donantes y si tienen capacidad económica para levantar una campaña tan extensa en un país tan grande. Todas las campañas políticas son caras y normalmente cuando son candidatos de clase media necesitan apoyo externo, porque si no, ¿cómo sobreviven? Pues si viven de su trabajo, ¿cierto? ¿Es extraño que una persona de clase media pueda hacer campaña sin sobrevivir de su trabajo? Y regularmente en Latinoamérica vemos que ingresan de clase media y salen de clase alta. Y peor que eso, ¿cierto? Algunos entran de estratos populares y salen muy ricos. Entonces eso es extraño. Deberían salir empobrecidos, dice uno, porque no pudo gestionar sus negocios, ¿cierto? ¿Qué tanto ganó en los cuestionamientos? Sigamos viendo qué pasa con esta información. El multimillonario empresario heredero de la cadena de hoteles Hyatt acostumbra a publicar críticas a Trump. Tras el debate de junio calificó a Trump de mentiroso y dijo que es un delincuente condenado por 34 delitos. Mira, ve. Pero lo que se especula es con respecto a los otros candidatos y algunos hablan de Michelle Obama. Sobre eso vamos a hacer otra reacción. Porque fíjense que en un canal de mi país, recuerden que yo estoy en Chile, ¿cierto? Yo vivo en Temuco, 680 kilómetros al sur de Santiago. Se dieron las encuestas que ponían a competir a Trump con cada uno. Entonces, Trump frente a la vicepresidenta perdía por un punto la vicepresidenta Kamala Harris, ¿cierto? Algo así de 32-31, por decir algo. Si lo enfrentaba después el gobernador de California, ganaba Trump, pero si presentaba Michelle Obama, era algo así 39-50. Como que Michelle Obama tiene una importancia dentro de la popularidad que pueda tocar, que es muy fuerte. Y por lo tanto, se le da la posibilidad de que pueda competir. Entonces, ahora viene cuál va a ser la fórmula, porque ella no quiere ser candidata presidencial. Por lo menos lo que dice aquí el portal de la BBC, que es lo que repiten todos, que para qué los voy a aburrir con eso, pero dice, pero la ex primera dama ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene aspiraciones presidenciales. ¿Por qué dicen que no tiene aspiraciones presidenciales? Es porque la golpearon mucho durante su estadía en la Casa Blanca, a ella y sus hijas, ahora la hija está más grande, y que efectivamente ella quiere dedicarse a otras cosas y descansar. No le gustó el mundo político. A pesar de que tiene mucha experiencia, recuerden que ella, como siempre se cuenta, fue jefe de Obama, ¿cierto? Es abogada y podría tener aspiraciones. A mí, yo no sé por qué no puede ir Hillary Clinton, que tendría ganas, Podría ir Kamala y ella de vicepresidenta, pero parece que la combinación que se va a dar, y especulemos, ustedes me podrían dar ahí, escribir los posts, ¿quién cree que van a ir y qué va a suceder? Que fuera la actual vicepresidenta acompañada de Michelle Obama. Y Michelle Obama como vicepresidenta. Para potenciar el mundo electoral. ¿Cierto? ¿Qué va a suceder con ese mundo electoral? Y que alguien que pudiera enfrentar directamente a Trump con las mismas, sin las mismas debilidades que tuviera quien va a reemplazar a Biden. No las debilidades físicas que veíamos, sino las debilidades en el historial. ¿Ya? Y algunos de los nuevos candidatos que se están asomando dicen que el que tenía más posibilidades es el gobernador de California y sería una dupla mixta. Pero todavía no sabemos qué va a pasar porque hay que ir a la convención. Y explican cómo va a funcionar el sistema de la convención. Porque esa es otra dificultad. Entonces, para que no nos engañemos que Biden, si bien es cierto, es un gran elector, puede influenciar mucho,
Él no llega y domina a alguien. Entonces, veamos cómo se va a sustituir a Biden. ¿Qué dice la BBC? Biden podría haber sido obligado a dar un paso al costado. Ya. Esto hace que el proceso de sustitución sea más sencillo. El presidente contaba con casi todos los delegados demócratas para la Convención Nacional de agosto. Y esto va a ser en agosto. Ahora esos delegados tendrán la libertad de votar por otra persona. Quien consiga la mayoría de los delegados en la convención será el aspirante a la Casa Blanca. Los demócratas tienen previsto celebrar una votación nominal para elegir formalmente a Biden como candidato al partido ante la convención. Ahora la celebración de esta votación está en el aire. Otra cuestión es resolver quién será el candidato a la vicepresidenta y si este puesto recae en una de las personas que barajan para sustituir a Biden. Entonces van a tener que presentarse, y según lo que comentaban, esto no es que los delegados están elegidos, ¿eh? No es que los delegados vayan directamente, sino que tienen que preguntarle sus bases, ¿cierto? Y tienen esa representación indirecta. Entonces, en agosto continúa esta telenovela con la convención. ¿Cómo se estarán manejando los hilos? Estarán llamando por teléfono, oye, hay que apoyar a tal persona. A nivel de Estado, ¿cierto? Vamos a apoyar en esto, quiero apoyar acá. ¿Cuánto estarán convenciendo a Michelle Obama para que vaya? Para que ella vaya y acompañe. O no acompañes, tú tienes todo el derecho a ser la candidata presidencial. Y también, yo no sé qué pasa con los Clinton, ¿eh? Ahí hay que ver qué pasa con el poder que tengan los Clinton y si Hillary puede tener otra posibilidad. Yo no sé si está impedida legalmente, porque también hay cuestiones constitucionales. Entendíamos que, por ejemplo, Rubio, ¿cierto? El senador no podía acompañar a Trump, por lo que escuché, era porque tenían el mismo domicilio y no podían ir dos personas del mismo domicilio porque había un problema electoral interno dentro de los republicanos. No podían votar por las personas del mismo domicilio. Tendría que ser cambiado uno de los dos domicilios. Trump, que estaba viviendo también en Florida como Rubio. Oye, qué enredado esto, ¿eh? Pero bueno, espero que podamos haber entendido un poquito más sobre esta telenovela que es de origen norteamericano. Bueno, y sin muchas aspiraciones, porque no soy ningún analista internacional, sino de contarles sobre esta telenovela que se ha producido en Estados Unidos con la renuncia del actual presidente a ser candidato presidencial y saber quién está, por la importancia que tiene para los países latinoamericanos y para que especulemos un poco. La idea de las reacciones que yo realizo es que me imagino que estamos todos tomando un café y viendo qué sucede y conversando y estaríamos diciendo, oye, ¿quién crees tú que va? Y esto con muy poquita información porque no somos expertos. Así que le voy a pedir que me posteen, hagan sus duplas, pues digan, no, es que va a ir tal, por los demócratas va a ser tal candidato con tal candidato. Vamos viendo, y vamos viendo haciendo una trivia y después vamos a ver quién la apuntó o la chuntó, como diríamos en Chile. Espero que les haya gustado mi reacción. Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde, buenas noches, y no se olviden en comentar. Que estén muy bien.